Capítulo 3, Primera de Timoteo capítulo 3, vamos a leer del verso 8 al verso 13. ¿Lo tienen? Dice la Biblia así: de la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Muy bien, hace 8 días habíamos iniciado y entonces dijimos o hablamos sobre la necesidad absoluta de que los diáconos posean ciertas cualidades respecto a su carácter, ¿no? Y eso es básicamente lo que nos está comunicando la Escritura por medio del apóstol Pablo, dando unas indicaciones a Timoteo y a cómo debía funcionar la iglesia. En el verso 8 nos detuvimos para hablar de los diáconos y su honestidad hace 8 días, como lo veíamos. También vimos en el verso 8 que el diácono debe ser un hombre sobrio, un hombre de contentamiento. Vimos en el verso 9 que el diácono debe ser un hombre que guarda la fe, que conoce la fe. Y aquí quedamos, verso 10. Vamos a avanzar hoy con el verso 10. Dice, que también estos sean sometidos a prueba primero. Gracias. Verso 10, que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Vamos a poner eso como bajo un par de adjetivos: que sean probados, que sean hombres verdaderos. Servir, mis hermanos, trae grandes recompensas, pero a veces esas recompensas como que vienen acompañadas de situaciones difíciles, y podemos decir como situaciones difíciles que vienen envueltas en papel regalo. Así que servir a la iglesia no solo trae gozo, sino que de vez en cuando prueba de verdad al que sirve. Servir a otros, hermano, pone a prueba la profundidad definitivamente de nuestro amor, la duración de nuestra paciencia. Algunos como que vamos ahí ya un poquito cojeando, ¿no? Prueba la calidad de nuestra resistencia. Aquellos que sirven a otros amorosamente pueden sentir a veces que se sienten, ¿han visto ustedes esos maniquís que utilizan, que los ponen en un auto, que los ponen en cierto lugar y los ponen a grandes velocidades y estrellan esos maniquís? Y esos ayudan a medir la fuerza con la que se estrelló, las posibles lesiones que pudieran ocurrir, en fin. Bueno, a veces pareciera que los que sirven se sienten así, como diseñados específicamente para descubrir el calor, la fuerza, la tolerancia del daño. Pero mis hermanos, los diáconos son llamados a una serie de situaciones difíciles que son el resultado de necesidades serias o de pecados graves en medio de la congregación. Por lo tanto, los que han sido probados en la batalla son los mejores candidatos. Las personas nuevas en la iglesia a veces pueden ser un poco vulnerables a muchas tentaciones. Quizás esta sea la razón por la que el apóstol Pablo entonces instruye a Timoteo, instruye a nuestras iglesias a que encuentren servidores con estas características. Leamos nuevamente el verso 10. ¿Quién me quiere ayudar a leerlo? Verso 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Sometidos a prueba primero, y después ejerzan el diaconado. Ahora, puestos a prueba. No especifica la Escritura cómo se debe hacer eso,
pero se debe dar tiempo para evaluar la vida de una persona. Yo vengo de un lugar donde poner a prueba al servidor era ponerlo a usted, páseme esa silla para allá, tráigame la escoba, lave el carro del pastor, haga esto, y esa era la forma como se medía la humildad del servidor. Pero en la experiencia cristiana, entonces nosotros vamos encontrando que uno puede tener a unos grandes orgullosos lavando los baños. Nunca nos dijeron, oiga, venga, vamos a sentarnos a estudiar la Biblia, vamos a meterle doctrina a esto, vamos a meterle entendimiento, conocimiento del Señor. No, a veces se piensa que medir al servidor es sencillamente, barre bien, ese es. Puso bien el televisor, está bien, ese es. No se especifica en la escritura cómo es esto de poner a prueba, pero se debe evaluar la vida de aquellos que son propuestos como diáconos. Y de todo esto podemos concluir, hermano, que la prueba ha de ser entonces una evaluación pensada por todas las personas de la iglesia. Es algo cuidadoso, una observación cuidadosa que la iglesia ha hecho de un hombre, y la congregación ha tenido cuidado de todo eso. Ha sido consciente, la iglesia es consciente de las cualificaciones que son requeridas para esa persona. Por eso el texto dice que también sean sometidos a prueba primero. Y así como les proponía hace 8 días, entonces un ejercicio que quiero proponerles en preguntas para que ustedes hagan su propia evaluación. Entonces ustedes deberían pensar, hace 8 días puse aquí al hermano ¿qué? Para no meterme en problemas, ¿no? Entonces al hermano Pepito Pérez. ¿A cuál otro puse? A Samuel Moreno. Bueno, ok. Pensando en que hubieran personas como esas. Entonces sigamos aquí con Pepito Pérez, el hermano propuesto para el diaconado. Es un cristiano maduro, es un cristiano en crecimiento. Ahora, el tiempo, mis hermanos, no siempre predice la madurez. Hablando en general, los recién convertidos no han sido a veces probados, son un poco inmaduros. Así que nosotros debemos decir de este hermano que vamos a proponer como futuro candidato, o que voy a proponer como un candidato para el diaconado. Es evidente en este hermano el fruto del Espíritu del Señor. Ahí les estoy dando preguntas para que ustedes tienen que resolver esto. El candidato a diácono muestra competencia en el servicio. La sabiduría y la experiencia, mis hermanos, en las iglesias busca a personas que ya estén sirviendo con destreza en un área, a personas que se les pueda dar para que puedan dirigir algún área dentro de la iglesia. Ustedes deben mirar, de pronto hay algún hermano que ya ha sido competente dentro del servicio en medio de nosotros. Hay un hermano voluntario que nosotros lo hemos visto ahí sirviendo, le hemos visto sus habilidades, le hemos visto el don del Señor, tiene la experiencia, tiene el conocimiento para relacionado con todo ese trabajo. Si ustedes hacen todas esas preguntas, si ustedes hacen una evaluación tranquila, espiritual, consciente, empiezan ustedes a mirar dentro de nosotros, dentro de los hermanos en la iglesia, ahí están nuestros diáconos. Tendremos nosotros que revisar y decir, este es el hermano que cumple con esas cualificaciones. Este es un principio universal, hermano, del misterio cristiano. La manera de prepararse para un servicio mayor es ser diligente en un servicio menor. Hay hermanos que ya nosotros hemos visto ahí sirviendo. Por ahí es, hermano. Hagan todas estas preguntas que yo les proponía hace 8 días, las que les propongo hoy. ¿Tiene el candidato a diácono las habilidades requeridas para cubrir la necesidad del servicio en medio de nosotros en la iglesia? ¿Hay algo que descalifique a esa persona como diácono para servir?
Hay que fijarnos, mis hermanos, en las características que debe tener esa persona. Así que les invito a que usted tome nota de aquellos hombres que son fieles en sus relaciones dentro de la iglesia. Mírenlos, por ahí es. Tomen nota de los hombres en la iglesia que inspiran el respeto de los demás, en el mejor sentido de la frase, ¿no? Tome nota de ello, por ahí es. Tome nota de aquellos hombres que conducen sus vidas fuera de su iglesia, fuera de nuestro ambiente, pues, con integridad. Tome nota de ello. Por ahí es, por ahí están nuestros diáconos. Permítame hacer una conclusión de esta partecita entonces. La nobleza del oficio, hermano, requiere que sea ocupado por hombres con una integridad apropiada. En una época en la que la mayoría de las personas, incluidos los cristianos, como que les repugna la idea de juzgar a otros, nosotros como iglesia debemos trabajar con paciencia para discernir si el carácter de un hombre es maduro o es irreprensible. A la iglesia sí se le dice: juzgue a las personas que van a servir en medio de ustedes. Hay que medir la paciencia, el carácter de un hombre, de los hombres que nos van a servir. Son maduros, son irreprensibles. Puede ser a veces una tarea un poco dispendiosa, pero tenemos el consejo del Señor para hacerlo en medio de nosotros. ¿Voy bien? ¿Sí está claro o no? Los veo con cara de preocupados. Verso 11, ¿quién me quiere ayudar a leerlo? Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Las mujeres. Por fin llegó el momento, ¿cierto? Las mujeres que aparecen aquí, mis hermanos, aquí tengo a mi favor que este ha sido un verso conflictivo en la historia cristiana. O sea, no voy a enfrentarme aquí a algo nuevo. Voy a presentarles 3 posiciones, voy a hablar un poquito del asunto y nuestra resolución hasta el final con este asunto. Cuando hablo de nuestra, es porque con Humberto hemos hablado y hemos llegado a esta conclusión. ¿Quiénes son las personas que aparecen aquí? Las mujeres que aparecen aquí en el verso 11. Bueno, la historia ha traído, ya les digo, un conflicto en este verso. Y básicamente hay estas 3 posiciones. Algunos dicen que son diaconisas, o sea que hay un tercer grupo oficial en la iglesia. Esa es una posición. Otra segunda posición dice que son las esposas de los diáconos. Otra tercera posición dice que son las esposas de los diáconos, pero también las esposas de los pastores, de las que se nombra aquí. Solamente como para que tengamos una medio idea de la clase del debate, en esa tercera posición donde dicen que son las esposas de los diáconos y los pastores, tenemos un tal señor Juan Calvino proponiendo esa idea. O sea, no tenemos a personas descuidadas en la exégesis y en la interpretación bíblica hablando de estas posiciones, ¿sí? Son personas que han estudiado, son personas que conocen el texto y se han dado a una exégesis y a una interpretación seria. Muy bien. Así que permítame hablar un poco y vamos resolviendo un poco y vamos entendiendo o queremos darles a conocer nuestra posición en cuanto a esto. Nosotros entendemos que en el verso 11, mis hermanos, está afectado por todo lo que ha venido hablando el apóstol Pablo.
El verso 11 nuevamente, de manera que las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Pero el apóstol Pablo ha venido dando una instrucción en cuanto a esto ya en la iglesia. ¿Cómo podemos estar seguros de lo que está hablando el apóstol Pablo? ¿Cómo resolvemos un texto oscuro? A la luz de su contexto y cómo el apóstol ha venido hablando. Así que el capítulo 2, verso 11 y verso 12 ha dicho algo que a veces algunos quisieran arrancarse la barba, el mismísimo cabello. Que la mujer aprenda callada, con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. ¿Y las hermanas dicen? Bueno, bien. Ya las que no tenemos esa raza ya en medio de nosotros. Mis hermanos, esto no tiene nada que ver con una posición especial de parte del apóstol Pablo, como algunos dicen, es que era un machista, es que Dios es machista, es que la iglesia es machista. No, mi hermano, no, eso no tiene nada que ver. Es el Señor el que ha dado una instrucción a su iglesia, y cuidado cuando nosotros nos referimos al Señor. Nosotros debemos referirnos al Señor con la santidad que es del Señor. Así, ¿cómo estar seguros entonces de lo que está hablando el apóstol Pablo? Aquí tenemos un contexto. Y hay una prohibición, hermano, explícita de parte del Señor, inspirando al apóstol Pablo, de que la mujer enseñe al varón. Y al mismo tiempo, que la mujer tenga autoridad sobre el varón. Y aunque nosotros entendemos que el diaconado no es una posición de gobierno, sí entendemos que hay una autoridad delegada, porque es un cargo oficial en la iglesia. Y entonces, mis hermanos, eso descarta que la Biblia esté hablando de un tercer cargo oficial en la iglesia. Nosotros entendemos que la iglesia habla de dos cargos oficiales: pastores y diáconos. Así que eso descarta que la Biblia esté hablando de un tercer grupo, algo así como las diaconisas, pastores, diáconos y diaconisas. No, eso no dice la Biblia. Y Pablo va a citar su argumento y va a dar su argumento. Verso 13: porque Adán fue creado primero, después Eva. Así que Pablo va a citar el verso 13 para dar su argumento, para hablar de ¿qué? De la autoridad, sí. Del origen de la autoridad. Y por eso va a señalar, verso 14: y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Y entonces el apóstol señala el argumento. Ahora, nuevamente, capítulo 3, verso 12, dice: que los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Si se estuviera hablando en el verso 11 de un lugar oficial en medio de la iglesia, este texto tendría un problema. Si se estuviera hablando de diaconisas o de un tercer grupo, este verso no tendría sentido, porque se dice marido de una sola mujer, porque se dice que gobierne bien su casa, y se espera que la autoridad descanse en los hombros de él, aún en casa. Sí, a los varones, prepárense para lo que vamos a hablar. El Señor así lo diseñó. Esto es cuestión de diseño. Fue el Señor el que lo dijo. Es el varón al que se le ha dado la autoridad, hermano. Es el varón el que debe ejercer la autoridad.
el gobierno. Alguno podría decir, pero sí tenemos un texto que podría darnos un argumento. ¿Cuál es? Romanos 16:1. Y entonces, ¿qué hacemos con este texto? 16:1 de Romanos, os recomiendo a nuestra hermana Febe, ¿qué dice? Diaconisa de la iglesia en Cencrea. Ahí está la hermana Febe, que es diaconisa. Bueno, si usted es curioso, si usted es juicioso y le gusta leer su Biblia, solamente va a encontrar ese texto. Si quisiéramos sostener una posición para hablar de que en la iglesia tenemos diaconisas, pero resulta que ese texto no soporta una exégesis seria. No podemos afirmar que Febe era diaconisa. ¿Por qué? Bueno, porque el texto traducido que nosotros tenemos sencillamente se traduce como un servidor. No tiene nada que ver con un cargo oficial dentro de la iglesia. Esa palabrita en el original no tiene femenino. ¿Qué se está diciendo de la hermana Febe? Un servidor en la iglesia. Sencillamente, pero no podemos sostener por este texto que hay un cargo oficial dentro de la iglesia como una diaconisa. Ese texto, vuelvo a decir, no podemos utilizarlo exegéticamente, ninguno ha podido hacerlo para decir que Febe era diaconisa, porque sencillamente puede ser traducido como una servidora. Ahora, mis hermanos, entonces volvamos a Timoteo. ¿Y entonces de qué está hablando? De igual manera las mujeres, que ha sido traducido como de esta manera, de igual manera las mujeres deben ser dignas. Así que si nosotros entendemos que en la iglesia no hay un cargo oficial de diaconisa, escúchenme, mis hermanas, escúchenme. Lo que sí podemos decir es que las mujeres en la iglesia tienen un rol. Nunca ha sido desconocido y nunca ha sido anulado el rol de la mujer dentro del pueblo de Dios. Puede haber una mujer que se destaque en el servicio dentro del pueblo del Señor, sí, y ahí tenemos, por ejemplo, a la hermana Febe, que seguramente era reconocida en medio de la iglesia, tenía un puesto honroso en medio de la iglesia porque era una servidora. Pero mis hermanos, en medio de la iglesia el Señor ha puesto un orden. Nosotros entendemos que estas mujeres de este texto están relacionadas con los diáconos. Hay algunos que piensan que son diaconisas oficiales. Bueno, respetamos a los que llegan a esas conclusiones. Nosotros solo creemos que hay dos cargos oficiales en la iglesia: pastores y diáconos. Algunos piensan que son las esposas de los pastores y de los diáconos, como Juan Calvino. ¿Quién soy yo para contradecir a Juan Calvino? Pero no estoy de acuerdo con Juan Calvino. Sí, pero no me voy a ir a eso. Creo que nosotros mismos miremos nuestra Biblia. Y hay otras personas que dicen que son las esposas de los diáconos, pero también por contexto y por un contexto bíblico más amplio, nosotros entendemos que no solo pueden ser las esposas de los diáconos o necesariamente las esposas de los diáconos, sino que va extendido a las hermanas también en la iglesia. ¿Por qué? Nosotros podemos escoger un diácono, pero resulta que su esposa no está involucrada en el servicio o sencillamente no le llama la atención el servicio en la iglesia de cierta manera. ¿Está descalificado ese diácono porque su esposa no está involucrada? No, la Biblia no dice eso. ¿Puede servir ese diácono? Sí, pero por contexto bíblico nosotros sí entendemos
que hay hermanas haciendo labores dentro de la iglesia. Así que entendemos de este texto que no solamente está hablando de posiblemente las esposas de los hermanos diáconos, sino que está hablando también de las mujeres que están relacionadas con el diaconado, o sea, con el servicio. Entendemos, hermano, que hay mujeres dentro de la iglesia que están sirviendo dentro de muchos ministerios, dentro de hermanas que pueden asistir a los diáconos en sus ministerios. Estas mujeres, insisto, no ostentan un cargo oficial como diaconisas, pero ayudan a los diáconos como oficiales, a los diáconos que son los oficiales en la iglesia. Y por eso esas hermanas deben tener esas características. Deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Contexto bíblico. Primera, hay más adelante, mejor dicho, 5, verso 9 al verso 10. Que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. Así que esas hermanas junto con las esposas de los diáconos ayudan a esa labor. Sí, mis hermanos, nosotros entendemos que hay mujeres adaptadas en la iglesia para cierto servicio mucho mejor que a veces algunos de nosotros como varones. O sea que no son necesariamente las esposas de los diáconos y no son diaconisas. Son mujeres que sin un título oficial, hermanos, sirven, asisten en esa labor. Hay mujeres que desarrollan una labor de diaconía en la iglesia, eso es indiscutible, nosotros lo vivimos en medio de nosotros y se exige de ellas, además de todo, que sean unas mujeres respetables, que sean unas mujeres honestas, literalmente que sean mujeres serias, que sean mujeres respetables porque están ayudando en labores muy específicas. El apóstol pide que sean mujeres que controlen su lengua, no dispuestas a la crítica, no dispuestas a desprestigiar a otros, no dadas a hablar de los demás. Las mujeres deben ser sobrias y ya hemos considerado nosotros eso de sobrio cuando hablamos del varón también, es la misma situación. Que no puedan ser puestas en entredicho por alguna falta. Se trata de mujeres dignas de confianza, a quienes se pueda acudir en un consejo. Van a esta hermana. Una iglesia con mujeres fieles, hermano, una iglesia es una iglesia más bien que prospera. En medio de nosotros como iglesia lo vemos. Tenemos mujeres aquí sirviendo, cantando. Eso no es solamente para las dos hermanas que están aquí ayudando. La hermana que tenga el talento para cantar es invitada a que haga una audición con el hermano Edgar Montilla. Tenemos aquí nosotros un ministerio de misericordia. Teníamos una reunión con las hermanas la semana pasada. Hermanas muy fieles en la oración, hermanas muy juiciosas en su trabajo, hermanas muy responsables en su trabajo. ¿Quién está sirviendo hoy? Jessica, ahí tenemos, no solo Jessica, está Maír, bueno, están todos y se me olvidan quién más está ahí. Dando clases de niños, tenemos hermanas que administran allá la cooperativa, que nos ayudan fuerte en eso. Tenemos hermanas dentro de todo el servicio de consolidación que llaman, que preguntan por nosotros. Ahí tenemos una cantidad de hermanas también. ¿Qué más se me olvida? Tenemos el grupo de damas donde está una dama al frente del asunto. ¿Sí me estoy dando a entender? Nosotros como iglesia reconocemos el rol que tienen las mujeres.
reconocemos los dones que el Señor ha puesto en sus manos. Ningún servicio está restringido aquí en medio de la iglesia para las hermanas, pero oficiales solo reconocemos a 2: pastores y diáconos. ¿De acuerdo? Y aquí voy a hacer otro comercial que he venido haciendo desde hace mucho tiempo, pero que debe quedar ahí en nuestro. Así como las esposas de los pastores no son las pastoras, las esposas de los diáconos no son las diaconisas. Eso es inapropiado. Eso no tiene nada que ver con el texto bíblico. La hermana Olga merece su respeto, por supuesto. ¿Queremos a la hermana Olguita? Claro que sí, pero no es nuestra pastora. A la hermana Zuleima, ¿quieren a la hermana Zuleima? La hermana Zuleima, ¿no la quieren? El hermano Belisario lo dijo, princesa. Ah, fue el siervo. Pero la hermana Zuleima no es su pastora. Sí me estoy dando a entender. Si alguno piensa que yo soy un macho opresor, y pregúntele a mi esposa, a mi hijo, cómo sienten el patriarcado en la casa. Mis hermanos, las cosas como son, con tranquilidad y lo que dice la Biblia ya. Sí me estoy dando a entender. Entonces, mis hermanas, sí, las apreciamos y apreciamos mucho todo el servicio, y ahí contaremos con ustedes y queremos contar con ustedes. Y ningún servicio en la iglesia ha sido restringido para ustedes, pero en lo que tiene que ver con autoridad y con gobierno, mis hermanas, con tranquilidad. No porque lo diga Edgar, porque lo ha dicho el Señor. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Te sientes tranquila con eso, Jessica? Sí. Bueno, está bien. Esa es nuestra posición en cuanto a eso. Verso 12. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Y entonces todo toma sentido. En ese sentido se llama a la ejemplaridad. Entonces, en ese campo tiene que ver con la advertencia a los diáconos, a su fidelidad dentro del matrimonio. Por eso se advierte que los diáconos sean maridos de una sola mujer. Es cuando nosotros vayamos a revisar a nuestros diáconos, debemos revisar también su vida de hogar, su vida de familia. Hay una advertencia contra la infidelidad dentro del matrimonio, que está vinculada a varios pecados, no me voy a extender sobre eso. La fornicación, el adulterio, la inmoralidad, con un comportamiento inmoral impropio. Y alguno podría decir aquí, ay, el soltero. Entonces, ¿el soltero puede ser diácono o no? Sí, cuando se dice que marido de una sola mujer, entonces ¿de qué está hablando? Pues que eso esté en orden también. Si tenemos a un hermano diácono soltero, puede ser propuesto para el diaconado, sí, pero si ya le hemos conocido 5 o 6 novias aquí en la iglesia, es reprensible. Seguramente ustedes harán ese análisis, pero con Humberto ya nosotros lo hubiéramos llamado a cuentas hace rato. Seguro, hermano, créanlo que sí. No es suficiente que el diácono entonces tenga una vida ejemplar, sencillamente así en lo externo. ¿Se acuerdan que hace 8 días les decía a mis hermanos, los que vayan a ser propuestos por diáconos, sepan también que nosotros no le vamos a meter en palabras coloquiales de nosotros, no le vamos a meter al rancho. Le vamos a preguntar por su familia, por sus hijos, porque también debe haber una vida ejemplar en su hogar. Note que se demanda que dirija bien que los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y que gobiernen bien sus propias casas. Deben presidir bien su hogar, porque si preside bien su hogar, va a presidir bien ¿dónde? En la iglesia. Es que eso es así, hermano.
una correcta administración de su hogar, el que no es capaz de liderar su casa, escúcheme, no debe ser establecido como diácono en la iglesia. Que sus hijos sean sujetos. Que si un hermano va a ser propuesto como diácono, veamos a su casa funcionando bien, a sus hijos, en obediencia a su padre como debe ser. Ahí hay un hombre sabio. Hay un hombre que maneja bien su casa, que gobierna bien su hogar. Cuidado, mis hermanos, nosotros vivimos tiempos muy peligrosos. Vivimos tiempos en que todo esto es tan relativo. A los varones hay que sentarlos para decirle: venga, mijito, no se pierdan lo que vamos a hablar en varones. Y a las mujeres también, yo sé que han estado haciendo esa tarea con las mujeres y sentarlas y decirle: venga, mijita, porque hoy a nuestras adolescentes y jóvenes en la iglesia hay que llamarlas y decirle: venga, mijita. A nuestros varones jóvenes hoy en la iglesia hay que llamarlas y: venga, mi chinito. Porque hoy de fuera esto está en un desorden. El Señor es el que ha dicho cómo deben funcionar nuestras casas, nuestros hogares. Para nosotros la palabra del Señor es suficiente. Decir: venga, Nico tiene un dicho para el varón, dice: pórtese como un varón. Y a la mujer también: venga, mi chinita, pórtese como una mujer. Eso se le exige al diácono. Un hombre que maltrata con violencia a su familia no debe estar en el diaconado. ¿Dónde voy? 12. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus casas y gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Verso 13. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo. Después de escucharme todo lo que ustedes me han escuchado durante todo este tiempo, durante todos estos domingos, quizás algunos que pudieran decir: uy, a mí ojalá ni me vayan a proponer entonces. O algunos que lleguen a proponer dicen: no, después de mirar todas las enseñanzas, dicen: no, ya mejor déjeme ahí como de un ladito, yo no voy a tomar esa responsabilidad. Pero mire lo que dice el Señor: pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Los diáconos recibirán recompensa, dice el Señor. El servicio fiel, hermano, conduce a una posición honrosa. El diácono que sirve con fidelidad llevará honor y la estima de la congregación. Es un privilegio servir al Señor, hermano. El ejercicio de una vida de fe conforme a la piedad produce confianza espiritual, ¿lo notan? El secreto de ese éxito es muy sencillo, el apóstol lo ha dicho. ¿Dónde está ese secreto? Y gran confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. Ahí está la clave de una vida victoriosa. ¿En quién? En Cristo. Es una vida de comunión con Cristo, que vive a Cristo Jesús en dependencia de fe, en fidelidad de servicio, que se sustenta solamente en la gracia. Así que si alguno de ustedes llegara a pensar que va a ser propuesto como diácono y usted llega a decir: no, yo en ese chicharrón mejor ni me meto, mi hermano, recuerde este texto: pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa. Mis hermanos, es el Señor el que ha establecido el oficio de diácono. El oficio de diácono no es sencillamente algo extra en la iglesia. Los diáconos sirven a la iglesia del Señor, a la mesa del Señor, para facilitar el avance de la iglesia, del evangelio, para facilitar la salud en medio de nosotros, en medio del cuerpo, el regocijo de los santos.
¿Son indispensables los diáconos en medio de nosotros? Sí. ¿La demanda es grande? Sí. ¿El Señor nos capacita? Sí. ¿Podemos hacerlo? Diga conmigo. Claro que sí. Así que tranquilícese, mis hermanos, a los que en medio de nosotros lleguen a ser propuestos como diáconos, tranquilos, es el Señor el que los prepara. Si fuera por nosotros y si nosotros revisáramos nuestras capacidades, ¿por qué el Señor dijo de esa manera que Edgar llegara a ser pastor en medio de ustedes? Y si yo viera mis capacidades y yo digo, hay muchísima gente más capacitada que yo. Si habláramos de Humberto, ¿sí? ¿Se siente mal con eso o tranquilo? Pero el Señor lo quiso así. Ustedes tienen hoy los pastores que, no los que se merecen ustedes, los que el Señor ha dicho que ustedes deben tener. Tranquilos, tranquilos. Si el Señor los va a designar a ustedes, hermano, el Señor los va a capacitar. Tranquilo. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Qué noble llamado el que tenemos. Necesitamos diáconos en medio de nosotros. Necesitamos más pastores en medio de nosotros. El Señor nos los dará. ¿Sí o no? ¿Sí les parece o no les parece? Luego les diremos, mis hermanos, entonces, cuál será la dinámica. Pudiéramos haber nosotros extendido esta enseñanza muchísimo más, pero yo creo que tenemos una iglesia que ha ido madurando y que hemos ido siendo juntos adoctrinados y que hay muchas verdades que ya están instaladas en medio de nosotros. Sí queríamos aclarar mucho en cuanto al rol, en cuanto a las cualificaciones y en cuanto al servicio en medio de nosotros. Y creemos que frente a la verdad, el Señor va a guiar con su espíritu para que nosotros como iglesia tomemos decisiones. Los miembros oficiales de la iglesia tendrán que tomar esta decisión. Nosotros con Humberto pues participaremos dando nuestro voto, haciendo nuestra evaluación pastoral también dentro de todo esto, eso se lo explicaremos luego, pero les pedimos, hermano, que rueguen al Señor y que oremos juntos por esto y que llegado su momento, con todo lo que hemos aprendido, con todo lo que entendemos de la Escritura, ustedes puedan decir, voy a proponer al hermano Pepito Pérez. Y si el Señor guía y vemos que el hermano Pepito Pérez está cualificado y que el Señor está indicando que es esa persona, pues esa persona traerá bendición a nuestra iglesia, será bendición para nosotros. ¿Qué tal? En realidad no es tan complicado el asunto, ¿cierto? Nos sometemos a la verdad del Señor, a lo que el Señor diga, oramos y listo. El resto es providencia divina. ¿No les parece? Me dejan preocupados los hermanos, ¿no? Los Humberto, ¿ah? ¿Usted cómo siente a los hermanos, Humberto? Dígame desde ahí. ¿Se sienten responsables? Bueno, si se sienten responsables, eso me alegra mucho. Eso me alegra mucho porque siento, o sea, veo que se toman esto en serio. Nosotros con Humberto oramos, hermano, para que esta decisión sea una decisión muy responsable de parte de la iglesia. Vuelvo a decir, nosotros habíamos podido con Humberto decir, venga usted y venga usted y venga usted, pero no entendemos que eso sea lo que la Biblia nos comunica. Tiempo para una pregunta. No, mi hermano, en este caso no. Vuelvo a decir, porque nosotros entendemos que solo hay dos oficiales en la iglesia. Lo que nosotros vamos a reconocer en la iglesia va a ser a los diáconos. Ustedes siempre me escuchaban hablar en masculino, nunca utilicé el femenino. Pero no significa que nosotros no entendamos que la mujer tiene un rol dentro de la iglesia, ¿sí?
pero como oficial dentro de la iglesia no tendremos nosotros diaconisas, no será así entre vosotros. No hablé de reconocimiento, hablé de entender el rol de la hermana en su oficio dentro de la iglesia. Pues que sirva. Yo reconozco que la hermana Milena tiene el don del Señor. La hermana sirve, enseña, dirige el trabajo de las damas. Yo reconozco que hay una hermana que tiene talento del Señor para enseñar a los niños. La hermana está enseñando a los niños. Yo reconozco que esta hermana canta bien. La hermana está ahí cantando. ¿Se me va a entender? Pero ella no es la pastora de alabanza. Milena, yo sé que entiende que no es la pastora de damas. Señor Humberto. Entendemos su rol, no entendemos un título de la hermana como tal. ¿Otra pregunta? Señor. Señor. ¿Cuántos? Bueno, todavía nosotros no lo hemos decidido y yo creo que eso es algo que Humberto y yo no vamos a decidir, sino que vuelvo a decir, nosotros les vamos a proponer a ustedes y ustedes van a postular, a postular algunas y dentro de esas personas saldrán, ¿sí? No sabemos, 2, 3, 4, no sabemos. Nosotros con Humberto tenemos un estimado, pero en fin no saldrá solamente, no saldrá de nosotros. Nosotros haremos nuestra evaluación y nos escucharán hablando en cuanto a algunas cosas, pero serán en medio de ustedes los que van a decidir cuántas, ¿sí? Eso vendrá en la dinámica al momento de postular. La otra, si nosotros, si la iglesia va a cambiar en su funcionamiento, ¿sí? Sí, está bien. Mis hermanos, miren, nosotros el año pasado, de hecho no desde el año pasado, yo desde hace años hace un par de años, unos 3 años atrás, yo les había dicho, nosotros necesitamos otro pastor en medio de nosotros. Y el año pasado, después de pasar todo el proceso que hicimos y de una manera providencial, Humber está aquí. Eso no significa, está trabajando de tiempo completo, no que no hubiera estado como pastor, estaba hoy trabajando de tiempo completo. Eso no significa que nuestro funcionamiento como iglesia fuera a cambiar, pero sí hemos madurado, sí hemos crecido, sí ha habido unos cambios aún en medio de nosotros y espero que ustedes aún como iglesia estén sintiendo ahí los cambios ya de nosotros, tener otro pastor de tiempo completo en medio de nosotros. Ahora, con los hermanos diáconos, nuevamente, yo inicié hablando de la necesidad que nosotros tenemos como iglesia y les propuse y les mostré algunas necesidades que tenemos. ¿Por qué la iglesia necesita diáconos? Porque estamos apercibidos de una necesidad que nosotros tenemos sobre varias cositas en las que hay que reforzar el trabajo aquí en la iglesia y que nosotros entendemos que lo podemos hacer por medio y con la ayuda y con la compañía de los diáconos. Entonces no significa que nuestro funcionamiento como iglesia va a cambiar. Esperamos que los hermanos que sean propuestos como diáconos y lleguen como diáconos nos ayuden a reforzar algunas áreas que nosotros, en las que necesitamos de su ayuda, en las que necesitamos de consejo. Hoy aún estando con Humberto de tiempo completo hay cosas que los dos todavía no alcanzamos a cubrir
Y hay algunas áreas en las que nosotros entendemos que la iglesia debe empezar a trabajar también, ¿sí? Entonces, no es que vayamos a cambiar, pero sí creo que vamos a madurar, vamos a crecer y muchas áreas van a poder ser atendidas mucho mejor con la ayuda y con la compañía de ellos, ¿sí? Ni yo estaría aquí. ¿Y Humberto? Ay. Ajá. Es, es lo mismo que los, a ver si capto tu idea. Es lo mismo que pasa en los pastores, no significa que todas las características deben estar en su 100% en los pastores, pero sí por lo menos deben estar esas cualidades, esas cualificaciones que nosotros vamos entendiendo, aunque no estén en su totalidad. Ahora, en el caso de los servidores, podemos decir, este hermano yo he visto que es como muy, ¿qué decimos? Es un hermano que tiene un reconocimiento en medio de nosotros como un buen consejero. Pero tiene 2 esposas. ¿Sí me suele entender? O sea, yo te puse un caso extremo, pero tú dices, ok, quizás no es tan bueno en esto, pero sí lo es en esto. No lo hace irreprensible porque no tenga el 100% en eso, pero sí lo hace irreprensible que definitivamente sea reprensible en cuanto a algún caso, en cuanto a algo, pero que las cualidades estén ahí, que nosotros veamos que ahí hay un hombre del Señor, que hay un hombre que conoce la fe, que es sobrio, que es cuidadoso, que es un buen consejero, que es un buen servidor en medio de nosotros. Ahora, tengan en cuenta algo, mis hermanos. Cuando nosotros hablamos de los servidores, recuerden que les dije, no solamente se trata de que nosotros tengamos un buen conserje en la iglesia. No, porque para pintar una pared no necesita ser un diácono. Ninguno estaría. Ajá, ok. Que se ve el carácter del Señor, un hombre que va creciendo, madurando, bien, listo. Mis hermanos, la última, y porque es la hermana Sara. Ay, bueno, mi hermana, si el ser diácono es un paso antes de ser pastor, ¿sí? No. Pudiera ser que más adelante un diácono llegara a ser pastor, pudiera ser, pero no significa que el paso antes de llegar a ser pastor sea diácono. No sucede de esa manera.